Cuando pagamos el alquiler de una vivienda o de un apartamento, no solo queremos, como digo Sarita, precios cómodos, ¿verdad? Que creo que todos buscamos pagar lo necesario, lo justo, sino además condiciones apropiadas, justas también para nosotros los inquilinos que buscamos la mejor opción, pero en la letra menudita, ¿verdad? En la letra pequeña hay cosas que no se nos pueden olvidar y tenemos que prestar mucha atención. Aquí nos acompaña la licenciada Valeria Bejarano, ella es abogada y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿A quién llegó la hora? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos por el espacio y pues conversamos un poquito sobre este tipo de cláusulas abusivas que tenemos en este tipo de contratos, que ahora es muy común, ¿verdad? Los alquileres a las personas pues jóvenes, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que no sabemos o no comprendemos que es importante pues tener claro para no caer en pues cláusulas abusivas, ¿verdad? Claro, en esto de las cláusulas, ¿quién pone las reglas en un inicio, verdad? Porque mucha gente piensa que se le vino en gana al dueño del apartamento o al administrador, o en este caso también hay brokers que se dedican también a ayudarles al alquiler a uno y le van diciendo a uno las reglas y todo, pero en este juego de alquileres, ¿quién es el que decide las reglas del juego? Ok, bueno, es importante que para este tipo de contratos hay una ley, ¿verdad? La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que efectivamente viene a respaldar todo este tipo de contratos. Ahora bien, es un contrato privado entre las partes, ¿verdad? Entonces, efectivamente es un acuerdo entre el arrendador y el inquilino. Más sin embargo, siempre tiene que haber un respaldo legal y cumplir con los parámetros que la ley nos indica, ¿verdad? Para no caer en situaciones abusivas o cláusulas que efectivamente no vengan a beneficiar tanto al inquilino, sino más bien a perjudicarlo y pues estar con ese tipo de situaciones por más de 3 años, ¿verdad? Entonces es importante que siempre que se vaya a firmar un contrato de este tipo, ¿verdad? Busquemos pues obviamente asesoría, que estemos claros qué vamos a firmar, ¿verdad? Y no pues firmar de manera rápida o acelerada, porque justamente cuando se da ese tipo de contratos, pues las personas se emocionan, firman cualquier cosa, claro. pagan el depósito, ¿verdad? Y estamos contentos. Hasta después nos damos cuenta que firmamos, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo claro. Sí, vos que estás en tu oficina recibiendo, pues me imagino muchísimos casos similares a esto de las cláusulas abusivas. ¿Cuáles son los casos más comunes para que la gente se dé una idea y hasta digan, ojo, a mí me está pasando exactamente lo mismo? Claro, varios ejemplos. El inicial, que son preguntas muy frecuentes, es el tema de una garantía doble, ¿verdad? Obviamente cuando hacemos un contrato de arriendo, efectivamente tenemos que pagar un depósito de garantía y pues la mayoría del tiempo pues el monto del alquiler pues adelantado, ¿verdad? El mes, digamos. El mes. O y sea, hasta garantía el siguiente, doble es un pago doble de garantía, exacto. Okay. Nos ha pasado mucho en contratos en donde las personas nos llegan a decir, mira, me están cobrando 2 garantías para poder alquilar, esto lo puedo hacer, ¿cómo se ve, verdad? Efectivamente esto no se puede hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, justo es importante que a la hora que tenemos este tipo de situaciones, pues conversarlas con la persona que está alquilando el bien, ya sea alguien de real estate, ¿verdad? Que ahora hay también mucho intermediario, o bien directamente con el dueño de la propiedad. Y Valeria, cuando las cláusulas son abusivas, pero ya yo firmé, ¿verdad? Como dicen, ya me embarqué y me fui de cabeza, tomé la decisión. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Puedo eliminarla? ¿Puedo llegar a algún acuerdo? A veces uno se encuentra con administradores realmente amistosos que pueden ceder, sin embargo otros no tanto. Entonces, ¿cómo podemos gestionarlo? Claro, acá tenemos 2 panoramas, ¿verdad? Efectivamente tenemos personas que tal vez sí entiendan que efectivamente cláusulas totalmente pues abusivas, ¿verdad? Entonces, que se haga un cambio del contrato y no pasa nada, ¿verdad? Si ya se firmó el contrato y vienen a la oficina con el contrato firmado, ¿verdad? Es importante tener claro que estas cláusulas se van a entender por no puestas, o sea, van a ser nulas, no son necesarias que las eliminemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si efectivamente el arrendador quiere ejecutar algún tipo de cláusula como esta, perfectamente se puede interponer un proceso civil, ¿verdad? Efectivamente que esta cláusula es abusiva y que se entiende por no puesta, por lo cual es nula, ¿ok? Entonces, no es tan necesario, ¿verdad? Como que las eliminen, si ya firmamos el contrato, sino simplemente se entienden por no puestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que la ley establece. Hay gente que se pregunta qué son las cláusulas. En un documento se podría decir que son estos incisos que vienen en este documento que nosotros al final firmamos, ¿o en qué consisten? Sí, esas cláusulas básicamente en todo contrato, ¿verdad? Se va a especificar, bueno, quiénes son las partes. Las cláusulas son como esos puntitos a los cuales estamos sujetos, ¿verdad? Va a ser, bueno, que se ve pues en primero, segundo, tercero, ¿verdad? Cuáles son las condiciones del contrato y a lo cual nos estaríamos sometiendo en este tipo de contratos. Y con esas cláusulas que estamos enfocándolo en abusivas, que es cuando precisamente
efectivamente la persona que arrienda se pasa de la raya con algunos temas. Por ejemplo, si la cláusula indica que los aumentos serán mayores a los que dicta la ley, ¿qué puedo hacer yo como inquilino? Ok, vamos a ver, se va a entender por una apuesta, ¿verdad? No podemos pasar del 10% de la anualidad para poder hacer ese aumento. Entonces, si en el contrato se estableció más del 10%, efectivamente es una cláusula abusiva y no está conforme a la ley. Por lo cual es importante siempre que se va a hacer este aumento, indicarle pues al arrendador, ok, esta cláusula es abusiva por esto y esto y esto. A veces sí se entra en un tema obviamente legal, que ocupa intervención un poco más de un abogado, ¿verdad? Para poder mediar la situación y que ambas partes estén pues de acuerdo, ¿verdad? En el caso que se pueda arreglar, genial, ¿verdad? Y sin embargo no lo podemos hacer, pues sí podríamos ir a un proceso civil como tal. Con ese tema de las fallas eléctricas en un apartamento, los daños también, yo creo que la mayoría de daños son involuntarios, ¿verdad? A veces hay accidentes, o incluso en apartamentos que están recién pintados o construidos, a veces hasta falla la mano de obra contratada por el mismo arrendatario, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos esto también para ver si hay flexibilidad de no hacerse cargo solo el inquilino y que también el condominio o el apartamento o el dueño de la casa se haga cargo? ¿Cómo se maneja esto? Que esa situación es sumamente importante porque son detalles que hacen la diferencia. Si nosotros estamos alquilando una propiedad y hay situaciones o arreglos necesarios que se tienen que hacer, no sé, un tubo se explotó, hay que hacerlo, o si está fallando el gypsum, alguna situación, nosotros como inquilinos tenemos que informarle al dueño del bien, ¿verdad? Que efectivamente está pasando esta situación, que hay que hacer estos cambios, ¿verdad? Y el dueño del bien tiene 10 días para efectivamente hacer el cambio o la reparación, ¿verdad? En el caso que en ese plazo no se pueda hacer, pues yo como inquilina tengo la facultad de hacer el arreglo, ¿verdad? Y contra factura, ¿verdad? Si yo pago $1,000 de alquiler, le rebajo lo que yo gasté de esa reparación y deposito el restante al dueño, ¿ok? Obviamente esto no puede ser arbitrario, ¿verdad? No es como que simplemente yo, bueno, voy a cambiar las cosas, voy a pasar facturas y efectivamente pago menos alquiler. Eso no lo podemos hacer, o sea, hay un debido proceso. Yo tengo que comunicarle al dueño lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al final estas mejoras necesarias las tiene que hacer el dueño, ¿verdad? No el inquilino. Entonces, por eso es que se da esta situación. Y con el tema de, vamos a ver, el tiempo que yo tengo que estar como inquilino dentro del apartamento, ya sea 1 o 3 años, que es lo que se está manejando también, puede ser que el dueño me diga, mira, yo decido cuando vos salís, y si yo digo que en 1 año y medio necesito desalojarte y meter a otra persona o hacer algún arreglo que va a requerir meses o lo que el dueño diga, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? Ok, es importante que a la hora que hacemos un contrato, pues hay un plazo, ¿verdad? Lo mínimo son 3 años, donde que este contrato lo que da, pues es seguridad obviamente al inquilino, que tiene pues una vivienda por 3 años, puede estar tranquilo, y al dueño del bien, pues obviamente tener un aporte económico por esta arriendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si por algún tema de falta de pago o, por ejemplo, o alguna causal, ¿verdad?, que sea necesaria sacar a esta persona. Que es un fiestero y todas las noches se pega la fiesta en el apartamento. Tenemos que obviamente sacar a la persona, pero si es por una situación más que todo de esta índole, ¿verdad? Si es por un tema antojadizo, no sería viable poder decirle, bueno, Pablo, te voy a sacar porque X y Y razón, ¿verdad? Sino que efectivamente, o si estabas faltando al pago, pues efectivamente lo faculta hacerlo, ¿verdad? Que es un tema importante, que cuando se alquila los bienes como tal, si hay una necesidad del dueño de poder adquirir esa vivienda porque no tiene o dónde vivir o efectivamente es para bien de él, sí puedo solicitarlo, ¿ok? Pero tiene que ser específicamente esa parte, ¿verdad? Obviamente hay un plazo prudencial, porque obviamente la persona que esté alquilando el bien tiene que acomodarse y todo el asunto, pero ese sería el único requisito, ¿verdad? Que sea para uso personal, ¿ok? Y factores extra cláusulas, por ejemplo, que todo salió bien con el contrato, estoy súper feliz en mi apartamento, pero de pronto meten una construcción que va a durar ahí como 3 meses al frente del apartamento, no me deja dormir, que es una situación que me pasó a mí, pero también hay muchas. Resulta que pusieron un matadero y los olores me están afectando a mí, que el botadero de la esquina está emanando unos olores insoportables, situaciones que se salen de control, tanto de la persona arrendataria como de la persona que está de inquilino. ¿Cómo podemos gestionar esto? Bueno, cuando se dan ese tipo de situaciones tal y como lo indicas, pues no es responsabilidad de ninguna de las partes, ¿verdad? Tal vez fue una situación de fuerza mayor, caso fortuito que se dio,
después de que se haya hecho el contrato, cuando se hace este tipo de situaciones, las partes pues de manera muy conciliatoria, muy pues abierto a la comunicación, llegan a acuerdos, bueno, no, finiquitemos el contrato, porque efectivamente no se puede vivir acá, ¿verdad? Entonces, se llegan a acuerdos tal vez de devolver la mitad del depósito o el depósito completo, ¿verdad? Esto es un tema también de poder conversar con la persona, porque al final es una relación que tenemos con el dueño del bien, ¿verdad? Entonces, sí, cuando se ven este tipo de cosas sería importante manejarlo de esta forma, porque tampoco el dueño del bien tiene la responsabilidad, ¿verdad? No sé, que hicieron un nuevo proyecto al frente y hay mucho ruido, ¿verdad? Pero hay cosas que sí se pueden hacer, ¿verdad? Efectivamente, independientemente donde esté tal vez el bien, bueno, ver si la municipalidad tiene los permisos para hacerlo, si efectivamente existen los permisos sanitarios, ¿verdad? De alguna situación que genere olores, ¿verdad? Todo esto para poder, pues, obviamente ayudar. ¿Y qué me puede ayudar en este caso de que estén algunas cláusulas abusivas y que por más de intentos a nivel personal no he podido resolverlo? Ok, cuando pasa este tipo de cosas es importante, si se puede resolver siempre con algún intermediario legal, es lo más importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el dueño del bien va a tener otro abogado y van a ser pues los profesionales quienes van a efectivamente a poder decidir sobre la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el calor del momento, alguna disconformidad, ¿verdad? Se pueden dar muchas cosas que siempre es importante pues evitar. ¿Y cuál es el proceso para ya llevarlo ante la justicia, ya en casos donde lo amerite? Ok, en el caso que lo amerite, ¿verdad? Sería un proceso obviamente civil en donde se solicita que la cláusula sea nula, ¿verdad? De ese contrato y por ende ya pues obviamente va a resolver bajo esta línea, ¿verdad? Pero sí sería un proceso obviamente civil, ¿verdad? Para poder anular una cláusula de estas. ¿Se pueden eliminar estas cláusulas, digamos, abusivas y se puede realizar un contrato desde cero? ¿O ya tiene que existir algún machote, como ya lo decías, por la ley de arrendamientos, o el dueño antojadizamente puede redactar un documento a placer de él y a placer del inquilino? ¿Por qué no? Porque pueden ser amigos incluso. ¿Esto también se puede? ¿Crearlo desde cero? ¿O cómo funciona? Ok, como te indiqué al inicio, obviamente es un contrato entre las partes, siempre es importante que se respete lo que indique la ley, por más amistad, ¿verdad? Porque efectivamente puede que te digan, no, yo te voy a cobrar más al año y vos estás de acuerdo, ¿verdad? Efectivamente, ahorita pueden ser amigos, pero después puede darse una situación y puede que ya no, ¿verdad? Entonces las cosas van a cambiar. Entonces siempre que cuando se va a hacer esto, por más amistad, por más incluso pues familiar, es importante siempre quedarnos con lo que indique la ley y pues efectivamente el contrato de arriendo lo tiene que hacer pues un abogado como tal, que obviamente sabe cuáles son las cláusulas que tienen que establecerse, qué cosas sí, qué cosas no, ¿verdad? Y efectivamente hacerlo. Durante este tiempo del trámite legal, que puede durar semanas o meses quizás, ¿verdad? La persona inquilina se puede quedar ahí, puede permanecer en el inmueble, ya sea en la aparta, en la casa, o tiene que buscar un nuevo lugar. No, digamos, independientemente del proceso, por ejemplo, si estamos en un proceso, pues, para poder anular una cláusula, se puede quedar en el lugar, no pasa nada. Cuando hay un proceso monitorio arrendaticio, en donde por la causal de no pago, te quieren obviamente sacar, efectivamente cuando el juez le da traslado a ese proceso, te dan ahora 5 días para que te vayas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has pagado por 2, 3, 5, 6 meses, ¿verdad? Entonces efectivamente ocupamos que salgas, ¿verdad? Por la falta de pago de esta obligación, ¿verdad? Pero incluso en este proceso, ¿verdad? Si la persona efectivamente sí había cancelado, puede interponer excepciones de pago en donde indique, no, yo sí pagué, aquí están las comprobantes de pago, no tengo por qué salir, efectivamente no sale, ¿ok? Pero es importante siempre tenerlo claro. Ok, perfecto, Valeria, muchas gracias por tu compañía. ¿Cómo pueden buscarte en las redes sociales para que también la gente esté bien informada? Claro, nos pueden seguir en la página de Abogados Costa Rica 506 y hay bastante pues contenido con respecto a estos temas y muchos más. Gracias por tu compañía y esperamos tu visita aquí en Llegó la Hora nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Bien, así que con todo claro nos vamos a